Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, titulado Derecho Penitenciario y Teoría de la Sanción Penal. En mesa principal, contaremos con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, y la doctora Patricia Vargas González, docente universitaria de la Universidad de Costa Rica. Inicialmente, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Gustavo Chang Mora. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, aquí en esta sala o mini auditorio, y sobre todo a las personas que nos acompañan a través de internet, del Facebook, del canal de YouTube. Estamos en unas jornadas en homenaje al doctor Fernando Cruz Castro, que ya inician su segundo mes. Estamos sumamente felices por la proyección que está teniendo esta actividad académica, porque creemos que es un homenaje que se le debía y que realmente merece el doctor Fernando Cruz. Por supuesto que para la Universidad de Costa Rica y para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, para esta facultad, es un honor contar el día de hoy con una expositora del nivel académico e intelectual que tiene la doctora Patricia Vargas. La doctora Vargas tiene una extensísima carrera como funcionaria judicial, actualmente es jueza de apelación de sentencia penal y además es una destacada investigadora de nuestro instituto y pues ustedes conocen también su extensa obra escrita. Hay que decirlo claramente, la doctora Patricia Vargas es pues la académica más calificada en el tema que se va a tratar el día de hoy en todo Latinoamérica. Así que es muy importante que sepamos eso y personalmente y de parte de esta facultad y del instituto, le agradezco mucho a doña Patricia por acompañarnos también en estas jornadas y conferencias en honor al doctor Fernando Cruz. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al doctor Gustavo Chang Mora. Para continuar con la conferencia, se invita al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas a tomar asiento en la primera fila. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por la expositora. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, agradecemos y valoramos su opinión. Sin más, le cedemos la palabra a la doctora Patricia Vargas González, jueza de apelación de sentencia penal, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesora de la Universidad de Costa Rica, quien nos estará presentando el tema Sanciones alternativas y el comiso en Costa Rica. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy agradecida con el Instituto por la invitación y con ustedes por estar hoy aquí. Este es un tema que es interesante y que, como veremos, tiene dos partes que de repente no están relacionadas entre sí. Pero vamos a iniciar con lo que tiene que ver con las sanciones alternativas. El tema de cuál es la finalidad de la pena, si castigar o si rehabilitar, es uno de los muchos que nos tocó abordar en la maestría en Ciencias Penales y específicamente en las clases de Derecho Penitenciario que nos impartía don Fernando Cruz, por lo menos en mi caso fue así. Y de él aprendí muy bien que si bien toda pena supone castigo y supone reproche, porque evidentemente hay un componente vindicativo que no se puede suprimir, el propósito primordial es la rehabilitación de la persona condenada. Hablamos de prevención especial positiva y esto es lo que consagra el artículo 51 del Código Penal. Esto está claro en teoría. Sin embargo, también es cierto que desde hace varias décadas el tema de la pena de prisión ha tenido un lugar muy importante
en la reflexión jurídico-penal. Yo creo que hoy por hoy es un lugar común sostener que la pena de prisión es una pena problemática, que tiene una serie de efectos negativos, no solamente en quienes tienen que sufrirla, sino también en sus familias y la sociedad en general. Adicionalmente, se sabe que sostener las prisiones es bastante oneroso y que en realidad la cárcel es poco útil para desincentivar la comisión de nuevos hechos delictivos. Por eso no son pocos los países que poco a poco van apostando más por sanciones distintas a la prisión, sobre todo aquellos que tienen modelos más avanzados en tema de resocialización. En el caso costarricense, además de la pena de prisión, se han introducido otras. Algunas sí, que tienen un matiz propio de una privación o una restricción de la libertad de tránsito, como pasa con el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, y otras con un carácter distinto. Y en cualquier caso hablamos de penas que de repente pueden tener el carácter de principal, como sucede, por ejemplo, con el trabajo de utilidad pública en el delito de portación ilícita de arma permitida, el artículo 97 de la Ley de Armas y Explosivos, donde esta pena es la principal, pero también tenemos otras con un carácter accesorio. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, el tema de la inhabilitación en el homicidio culposo o las lesiones culposas. De igual manera, hay penas que pueden ser empleadas para reemplazar la pena principal y volvemos al tema del arresto domiciliario con monitoreo electrónico en el artículo 57 bis del Código Penal y la misma prestación de servicios de utilidad pública consagrado en el numeral 56 bis. Vamos a iniciar con alguna discusión en relación con estos tópicos. Ya ahí me atrasé un poco con la imagen. Vamos a abordar brevemente el tema de la multa. ¿Saben ustedes que la pena de multa obliga a la persona condenada a pagar una suma de dinero a la institución que la ley designe? Para la fijación de esta pena, el tribunal primero tiene que determinar el número de días que debe cubrir la persona condenada y pone como límite los 360 días y luego deberá determinar cuál es el monto que corresponde a cada uno de esos días, atendiendo a los factores que contempla la norma. Hablamos de la situación económica de la persona condenada, su nivel de vida, sus ingresos diarios, los gastos razonables para atender sus necesidades y las de su familia. Y sí, el legislador también pone otro límite que hay que tener presente. Cada día de multa no puede exceder un 50% del ingreso diario de la persona sentenciada. La multa está prevista como pena principal en algunos tipos penales. Ya lo sabemos, por ejemplo, los delitos contra el honor en los artículos del 145 al 147 la contemplan como pena principal. Sin embargo, también la podemos considerar o se puede considerar como una pena sustitutiva de la pena de prisión cuando se aplican las reglas que prevé el artículo 69 de la conmutación. Sí, esta norma va a plantear requerimientos específicos para que se dé la conmutación. ¿Cuáles? Hablamos de una pena de prisión que no exceda de 1 año y donde la persona tiene que ser delincuente primario. De igual manera, una vez que se cumplen ambos requisitos, la fijación en caso de una pena de multa sustitutiva deberá cumplir los requerimientos que están en la norma general. ¿Cuáles? No se pueden exceder los 360 días de multa, ni podría excederse, una vez determinado ese número de días, el 50% del ingreso diario del individuo. En la resolución 2021-1421 del Tribunal de Apelación de Sentencia de San José, y me van a disculpar que tienda a mencionarles sentencias exclusivamente de ese tribunal, pero es en el que
me desenvuelvo, así que tengo una enorme facilidad para referirme en cuanto a ello. El tema se ha abordado y tenemos en el caso particular, un caso muy particular en el artículo 128 de las lesiones culposas. ¿Por qué les digo que un caso particular? Bueno, porque en una misma norma la pena de multa se prevé como pena principal alternativa y a la vez como pena sustitutiva. En las primeras dos líneas de la norma ustedes encuentran la multa como pena principal alternativa. Cuando nos dice el legislador, se impondrá prisión de hasta 1 año o hasta 100 días multa. En esa parte es principal alternativa. En la última parte, que ya vamos a ver, es sustitutiva. La resolución que les menciono, 1421 del año 2021, dice algo que de repente puede parecernos una obviedad, pero que si se menciona en una sentencia es porque no en pocas ocasiones ha existido la necesidad de exponerlo. ¿A qué me refiero? Bueno, que tratándose de una pena principal alternativa, el tribunal siempre tendrá que señalar por qué se decanta, por ejemplo, por una pena de prisión y no por la pena de multa. A pesar de que la pena de multa, al no suponer una restricción a la libertad de tránsito, se entiende que es más favorable que la pena de prisión. Y algo muy importante, se hizo ver en esa resolución que el deber de fundamentar la elección de una pena u otra no se ve exento porque la defensa no lo haya pretendido, porque evidentemente este es un tema que es de resorte jurisdiccional y debe ser resuelto con la debida fundamentación al margen de las pretensiones que puedan tener las partes. La cuestión cambia cuando hablamos de la pena de multa como pena sustitutiva en esta norma en particular. Me permito llamar la atención sobre el último párrafo. Cuando se imponga una pena de prisión de 3 años o menos, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad por una multa pecuniaria, la cual no podrá ser menor de un salario base ni mayor de 3 salarios base mensual correspondiente al auxiliar administrativo 1 que aparece en la relación de puestos del Poder Judicial, asociado a una medida alternativa de prestación de servicios de utilidad pública, que podrá ser de 200 horas hasta 950 horas de servicio en los lugares y formas en que se disponga por la autoridad jurisdiccional competente. ¿Qué estamos señalando o planteando aquí? Que fue una discusión que se recogió en la sentencia 1322 del año pasado, del 2022 y del mismo tribunal. Bueno, que la conmutación que está prevista en esta norma, en el último párrafo, no se rige por las reglas generales de la conmutación que prevé el artículo 69 del Código Penal y que recién les mencioné. ¿Por qué? Porque en esta norma no se requiere que el sujeto sea primario, como sí se requiere en el artículo 69. Y porque la equivalencia que plantea esta norma es rígida, es preceptiva para el juez y no potestativa. De manera que la multa a imponer no puede ser inferior de un salario base ni mayor de 3 salarios bases. Tema que en el artículo 69, como ya les mencionaba, sí varía. Y me permito mostrárselos. Vean ustedes que en el caso del artículo 69, que plantea una conmutación en términos generales, nos dice que se puede conmutar, da mayor libertad al tribunal y dice que el monto dependerá de las condiciones económicas del condenado. Y podemos ir al artículo 53 que les mencioné antes y que a su vez nos habla de cómo no puede, por ejemplo, excederse los 360 días, de cómo también una vez impuesta los días a cumplir, días multa, no puede excederse el 50% del ingreso diario. Es decir, hablamos de reglas distintas cuando se aplica la conmutación del 128 en su último párrafo. Adicionalmente, tiene una circunstancia que no se prevé en la conmutación en general y es que en el caso del 128, la pena de multa como sustitutiva tiene que hacerse acompañar
por la pena de prestación de servicios de utilidad pública. Mientras que esto de ninguna manera está contemplado en la conmutación como figura general. Y no solo eso, sino que también la prestación de servicios de utilidad pública que se prevé aquí rige o se rige por sus propias reglas. ¿Por qué? Porque aquí el legislador nos dice que esa prestación no puede ser inferior a 200 horas ni exceder las 950 horas de servicio. Y como veremos luego, la prestación de servicios de utilidad pública tiene reglas distintas, como figura general, digámoslo así. Me parece importante destacar esto porque el 128 nos plantea una situación, digamos que es particular, donde hay reglas especiales que privan o se imponen sobre las reglas generales en esta materia. Tenemos también la pena de prestación de servicios de utilidad pública, contemplada en el artículo 56 bis del Código Penal. Esta es una pena que también ha supuesto algún ejercicio por parte del tribunal en razón de los casos en los que se ha discutido en cuanto a ella. La sentencia de este año, la 283 del mismo tribunal, recoge análisis que se han venido haciendo en relación con esta temática y que pasan por hacer notar que en el Código Penal, en su versión original, en el año 71, no se preveía esta modalidad sancionatoria, sino únicamente la pena de prisión y la de multa. En esa versión original, la multa podía amortizarse mediante trabajo libre, sin remuneración a favor de la administración pública o las municipalidades, tema que estaba regulado en el artículo 56 del Código Penal. En el año 74 se da una modificación de esta legislación y ya esta posibilidad de amortización ya no se va a prever solo en relación con la multa, sino también en relación con la pena de prisión. Y ahí, entre las disposiciones, se contempla la posibilidad de que un día de trabajo ordinario, o la posibilidad no, la regla, no es una facultad, no es una posibilidad, la regla, según la cual un día de trabajo ordinario equivale a un día de multa y cada 2 de trabajo equivaldría a 1 de prisión. De igual manera, el artículo 56 del Código Penal, en su versión original, decía que si no se pagaba la multa, esta se convertía a razón de un día de prisión por un día de multa, tema que fue abordado por la Sala Constitucional desde el año 94, en la resolución 1054, y en ese momento la Sala declaró inconstitucional esta conversión automática de multa a prisión, argumentando que esto podría significar prisión por deudas. De allí se genera una nueva reforma del artículo 56 en el año 2002, con ocasión de la cual se va a admitir la posibilidad de que personas que no tienen recursos económicos puedan convertir, ahora sí, el día de multa en un día de prestación de servicios de utilidad pública a favor del Estado o de instituciones de bien público. En esta sentencia que, como les digo, recoge otras anteriores donde se ha hecho este análisis, se ubica también un tercer momento en la evolución de este tema, de este tipo de pena, y que viene dada con la introducción de este artículo, del 56 bis, que es un artículo que en el año 2012 es modificado y queda tal cual ustedes lo ven, de manera ya que la pena de prestación de servicios de utilidad pública deja de ser una pena que se empleaba únicamente ante el no pago para convertirse en una pena sustitutiva de la prisión. Siempre y cuando la pena sea menor a 5 años de cárcel y se cumplan otros requisitos que son, denme un momento, los que están previstos en el numeral 56 bis. Hablamos, como les decía, de un límite en cuanto al monto de la pena, no superior a los 5 años. También en cuanto al tipo de delito, se ponen requerimientos, el medio de comisión, los antecedentes de la persona condenada, el trámite que se ha dado al asunto,
la restauración del daño y demás. Se abre la posibilidad de que el trabajo no sea solamente a favor del Estado, sino que se incorpore el servicio comunitario hacia asociaciones o fundaciones o instituciones públicas en general, y se prevé también que la pena esta figure como pena principal en ciertos tipos penales. Son pocos, pero los hay. Les repito el ejemplo del artículo 97 de la Ley de Armas y Explosivos. Y ahora sí, en esta ley se plantean límites específicos que se deben respetar en caso de que se dé la sustitución de la pena de prisión por la de prestación de servicios de utilidad pública. ¿Cuáles? No se pueden exceder las 1000 horas al año. E igualmente se establece una regla de equivalencia donde a cada 8 horas de prestación se entendería que se da un día de prisión en caso de que fuese necesario revocar esta pena sustitutiva. El cuestionamiento que se puede generar a partir de esto es cómo calculamos o cómo logramos traducir en horas una determinada pena. En el artículo 97, insisto, de la Ley de Armas y Explosivos, el que regula la aportación ilícita de arma permitida, el legislador habla de una pena de 1 a 3 meses de prestación de trabajos de utilidad pública. Pero es que igual, ahí porque es pena principal, pero podría ser que tengamos una pena de 1 mes de prisión. ¿Y cómo hacemos el cálculo o a qué va a equivaler 1 mes de pena de prestación de servicios de utilidad pública? En esta misma sentencia se hace un ejercicio muy interesante que me permití transcribir aquí, y lo cito porque la originaria no es redacción mía, a pesar de que sí la suscribimos la compañera, no es redacción mía, es elaborada por otra compañera, donde se establecen reglas o se hace una interpretación pro homine y pro persona a efectos de hacer esos cálculos. Primero, se admite la posibilidad de que el cálculo se haga cumpliendo las reglas del 56 bis, entiéndase los límites del 56 bis, que nos hablan no más de 1000 horas al año. Eso lo primero. Luego, se trata de buscar una explicación a ese límite. ¿Por qué 1000 horas al año? Y se concluye que en realidad ese límite tiene una razón de ser. Se busca potenciar el objetivo resocializador de las penas, que, como les decía, no solamente estaría consagrado en el artículo 51 del Código Penal, sino también en normas supranacionales, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 5.6 plantea la necesidad de que el esfuerzo de la persona condenada, pues sí, sea en beneficio de la comunidad y aporte y suponga un resarcimiento a la colectividad del daño que ha producido con su conducta, pero sí hay que tener presente que no cabe excluir a la persona condenada de su entorno ni cercenar el ligamen que le une a la sociedad, porque justamente lo que se trata es de lo contrario, ¿verdad? De fortalecer ese ligamen y no de romperlo. Entonces, se entiende, y aquí les pongo el cálculo, que hay en general, o las personas en general, desarrollan una jornada laboral de 8 horas diarias, ¿verdad? Y hay que respetar, los operadores jurídicos tenemos que respetar esa jornada, porque de lo contrario estamos atentando contra la resocialización de la persona, privándola del trabajo que finalmente es el que le permite mantenerse y mantener a su familia. De igual manera, entendemos que es necesario respetar el hecho de que los seres humanos duermen, todos dormimos. Hay un derecho al descanso que tiene que ser respetado, porque de lo contrario estamos atentando contra las condiciones básicas de su existencia y contra la dignidad humana. Y
entendemos que es una vez solventadas estas necesidades elementales que queda el tiempo del cual podríamos disponer en alguna medida para el desarrollo de esta pena de prestación de servicios de utilidad pública. Y ahí es donde se hace este cálculo. Un año de 365 días, cada uno con 24 horas, y si a eso ustedes le restan diariamente las 8 horas de sueño y las 8 horas de trabajo, van a encontrar que después de todo este cálculo, lo que resta en el año son 2.920 horas. ¿Cuál es el punto? Bueno, que dentro de estas 2.920 horas restantes es que se ubican estas 1.000, que el legislador dice no más de 1.000 horas al año, pensando en que el ser humano tiene también la necesidad de desplegar distintos tipos de actividades como parte de, vamos a ver, su desarrollo elemental, las ocupaciones familiares, ratos de ocio, de estudio, en el entendido también de que ni la pena ni el trabajo puede entenderse como un fin en sí mismo. Y ahí sí es cuando se hizo este cálculo, que me parece interesante comentarlo, sobre cuánto es o a cuántas horas equivale el mes finalmente. Si les estoy diciendo que son 2.920 horas lo que queda disponible en un año, pues es evidente que si distribuimos este tiempo, nosotros vamos a ubicar el porqué de esas 1.000 horas, y si tomamos esas 1.000 horas y las distribuimos por meses, nos damos cuenta que estamos hablando de 83.33 horas por mes. ¿Por qué este análisis? Bueno, porque teníamos asuntos donde los tribunales hacían los cálculos a la inversa. Entonces, simplemente, si es un mes, se multiplica 30 por 8, como si la persona pudiese prestar el servicio en beneficio de la comunidad 8 horas diarias, y se hacía el cálculo a partir de ello, de manera que la persona o no dormía o no trabajaba, porque es claro que no puede hacerlo todo. Entonces, el análisis está hecho justo de la manera contraria, respetando esos espacios. A partir de ahí se toman las 1.000 horas, se distribuyen en un mes y nos da ese resultado. 83.33 horas por mes es lo que se podría demandar, digámoslo así, a una persona sentenciada tratándose de la prestación de servicios de utilidad pública. Considerando principios como los de proporcionalidad, les hablaba del principio pro homine, pro persona y pro libertatis, todos principios que son de rango superior a la ley y que en esa medida entendíamos que podrían ser aplicados en el caso para hacer este cálculo. De manera que, aun y cuando se entiende que la pena es un reproche por una conducta no ajustada a derecho, si se da un reemplazo de la pena de prisión por una pena de prestación de servicios de utilidad pública, hay que respetar estos principios y estas condiciones elementales para no vulnerar la dignidad humana de la persona sentenciada. Adicionalmente, se concluyó en ese caso particular que la pena de prisión impuesta era de un mes. Entonces, no solamente se tenía que lo que se le podría pretender o exigir a esta persona por prestación de servicios de utilidad pública en lugar de ese mes de prisión, en ese caso estábamos hablando de una sustitución, no de la pena principal, que para los efectos es irrelevante porque operaría de igual manera. Pero bueno, lo que le podíamos pedir a una persona que es condenada a un mes de prisión eran, en su equivalencia, 83.33 horas de trabajo de prestación de servicio de utilidad pública por ese mes, que si ustedes lo distribuyen por días me da un tanto de 3 horas diarias. Vean ustedes que ya estamos hablando de algo que es racional, o sea que ahí sí podría uno pensar que una persona puede hacerlo sin sacrificar ni el sueño, ni su trabajo, ni estas interacciones familiares básicas, ¿verdad? Y se dijo también que había un límite temporal y que si
la pena era de 1 mes, la prestación de servicios tenía que extenderse por 1 mes, porque de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad. También estaba pasando eso. Se puede imponer 1 mes, hacían estos cálculos y simple y sencillamente la persona terminaba con una pena de prestación de servicios de utilidad pública que podía extenderse durante 6 meses o más, ¿verdad? Porque ya le estábamos demandando además que trabajara 8 horas por día para cubrir, digamos, la cuota diaria de prestación de servicios, pero es que también podríamos extendérsela por el tiempo, de manera que, por lo menos desde nuestro punto de vista, era incorrecto. Era una lectura incorrecta de estas normas. Finalmente, en esa sentencia se hace o se da una explicación de esto. Vean ustedes que el artículo 56 bis, en el último párrafo, dice: para tales efectos, cada 8 horas de prestación de servicios de utilidad pública equivale a 1 día de prisión. El incumplimiento injustificado en la prestación del servicio faculta al despacho a revocarla. Y ahí dice: para tales efectos, cada 8 horas de prestación de servicio equivale a 1 día de prisión. ¿Qué es eso? Lo que ha generado, desde nuestro punto de vista, desde el grupo que yo integro, el error en la interpretación. ¿Por qué? Porque con base en esta afirmación es que los tribunales dicen: bueno, si 1 mes tiene 30 días, esta persona tiene que cumplir a 8 horas por día. Hagan ustedes el cálculo, 8 por 30, y lo que dé, eso es lo que tiene que cubrir en prestación de servicios de utilidad pública. Como si la persona de verdad pudiese actuar de esa manera, desconociendo que ya se nos fueron las 24 horas del día, ¿verdad? Pues son 8 de trabajo, 8 pues para dormir, ¿verdad? Y 8 que tendría que trabajar. O sea, es imposible en realidad. Entonces, explicamos por qué esta lectura o esta frase no debe interpretarse como se ha hecho usualmente. ¿Cómo? Bueno, primero, y a raíz de ese examen histórico que se hizo en esa sentencia primigenia, se establece que esta afirmación es producto de una serie de reformas legislativas, algunas que no tienen sentido entre sí, digámoslo así. Hay un problema, digamos, de técnica legislativa y la norma resulta o termina siendo confusa en cuanto a ese aspecto. De manera que lo que vamos a entender es que se entenderá aquí el tema de las 8 horas de prestación equivalentes a 1 día de prisión única y exclusivamente para tales efectos. ¿Cuáles? Los de la revocatoria. Solo y únicamente en caso en que sea necesario revocar la medida, vamos a hacer ese ejercicio de equivalencia donde 8 horas de trabajo van a equivaler a 1 día de prisión. ¿Por qué? Porque así lo dijo el legislador expresamente. Lo que de ninguna manera nos impide hacer una lectura del resto de la norma que sí sea acorde a los principios que ya les mencioné. Elemental, el de dignidad humana, pro homine, incluso pro libertatis, ¿verdad? Y pro persona humana. En síntesis, en este caso en particular, simplemente vamos a entender que el tema de las 1000 horas que contempla la norma como límite, tratándose de la pena de prestación de servicios de utilidad pública, es un límite que también tiene que respetar estas condiciones de manera que se reconozca evidentemente la jornada laboral, el espacio de sueño, y esto nos obliga a prorratear ese cálculo mensualmente, hacer un ejercicio donde esas no son 1000 al año, ¿verdad? Sin considerar más, no, hay que analizar a qué equivale eso en términos de meses. Y en ese tanto, entender que serían 83 y poco más por mes, lo que equivale a su vez a 3 horas diarias también. Y considerar que estos cálculos, porque son más beneficiosos a la persona condenada, podríamos aplicarlos tanto en aquellos casos donde hablemos de la pena de prestación de servicios de utilidad pública como pena sustitutiva, pero también
para aquellos casos donde la pena está prevista como pena principal, que insisto, son muy pocos, y de momento les menciono del artículo 97 de la Ley de Armas y Explosivos, que nos habla de una pena de 1 a 3 meses. De igual manera, otro tema que fue interesante en esto, vamos a ver, tiene que ver con la afirmación, vamos a ver, que contempla esta norma. Denme un segundo para... Ok. Está destacado con negrita en el segundo párrafo. En caso de haber sido impuesta una pena de prisión y cuando no proceda la ejecución condicional de la pena. Esa frase también ha generado alguna discusión que se recogió en una sentencia del año pasado, la 1342, donde se analiza por qué ahí lo que hay es un error, y habría que entender que lo que quiso decir el legislador es aun cuando no proceda la ejecución condicional de la pena. En general, es cierto que la norma dice esto, pero si se analiza o se hace una lectura sistemática del artículo, que es justamente lo que se plantea en esta resolución, la 1342 del año 21 del Tribunal de Apelación de Sentencia de San José, es que el análisis sistemático impide hacer una interpretación que aísle el encabezado de los incisos. Si por el contrario se hace un análisis integral y conjunto de estos, se nota que para el legislador, o que el legislador de ninguna manera pretendió que la sustitución solo operase en casos donde no cabía el beneficio de ejecución de la pena, porque de ser así, no habría hecho referencia al hecho o no habría exigido que el sujeto carezca de antecedentes penales por penas inferiores a 6 meses, lo cual es un requisito para otorgar el beneficio. De igual manera, esto en cuanto a una interpretación sistemática de la norma. Vean donde lo dice, que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses. Una interpretación también de orden teleológico. Tras el examen del expediente legislativo, se logra establecer que la preocupación del legislador es que esta pena pueda ser sustitutiva de penas de prisión cortas, donde pues no había o no ha existido grave violencia física sobre la víctima, no se han usado armas propias, el tema de que no tenga antecedentes penales, se excluyen delitos graves además, y se toma en cuenta en el expediente el hecho de que había una cantidad importante de población privada de libertad que estaba recluida por delitos no violentos y con penas bajas. De manera que se habla de penas bajas porque justamente es en relación con ellas, y así lo recoge el expediente, que habría que pensar en penas distintas a la reclusión. De manera, o de ese párrafo, se logra derivar que la intención del legislador fue que esta pena sustitutiva aplicase en casos de penas cortas, sin mencionar, al menos en ese momento, en el expediente, que no procediese el beneficio de ejecución condicional. Porque, de haberlo dicho así, vean ustedes que ya eso nos excluye por completo cualquier pena que sea inferior a los 3 años, como regla de principio. Si entendemos la norma así, ninguna pena que sea inferior a 3 años sería susceptible de obtener la prestación de servicios de utilidad pública, sino que tendríamos que hablar de penas que van de 3 a 5 años, y no podemos entender que una pena en ese rango sea corta. Todo lo contrario, las que son cortas están por debajo de ello. Y finalmente, el último argumento que se invocó en sustento de esta posición es de carácter lógico y de igualdad ante la ley, porque no es posible aceptar que un hecho que tiene un mayor reproche normativo y social, al punto que se le nieguen beneficios, pueda obtener por una vía de interpretación un tratamiento menos represivo, cual es
un servicio de utilidad pública en vez de la cárcel que uno de un menor reproche, es decir, en aquellos casos donde la persona sí podría obtener el beneficio de ejecución condicional de la pena, y es necesario entonces conciliar ambas posturas, concluyendo que quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, si alguien que no puede acceder al beneficio puede obtener una pena de prestación de servicios de utilidad pública, con mucha más razón tendríamos que concluir que quien está en una mejor situación o en una situación menos reprochable ante la ley, la de aquel que sí puede obtener el beneficio, tendría también esta opción. Muy bien, por eso es que se concluye que ahí habría que entender aun cuando no proceda la ejecución condicional de la pena. Vamos a ver. Muy bien. Simplemente llamar la atención con las normas especiales en esta materia. Yo les decía a ustedes lo que sucedía con el tema de las lesiones culposas. Es importante también mencionar el caso de la ley 8.589, la ley de penalización de violencia contra las mujeres, porque en el artículo 11, se prevé que para este tipo de delitos no cabe aplicar una única pena alternativa. Y una de ellas justamente es, véanlo ustedes, la prestación de servicios de utilidad pública. No, tratándose de estos delitos, por expresa disposición legislativa, se requiere 2 penas cuando se dé la sustitución. De manera que si se impone la prestación de servicios, también necesariamente se tiene que aplicar la pena de cumplimiento de instrucciones, que es lo que dice el artículo 11 de esta ley. Véanlo ustedes, reemplazo de penas alternativas. Se establecen requisitos, penas que sean menores a los 3 años, y sí, cabe el reemplazo, pero no por una, tiene que ser por 2. Cosa que es ajustada desde la perspectiva doctrinaria porque de alguna manera está permitiendo que la aplicación de las penas se relacione con las problemáticas específicas que están siendo objeto de sanción. Y en esta materia, el tema del cumplimiento de instrucciones es importante porque supone una resocialización enfocada, centralizada en el tema que interesa para esta normativa, sin que esto suponga problema alguno, claro está, porque es ley especial que se aplica sobre la normativa general. En cuanto al arresto domiciliario con monitoreo electrónico, solo me interesa destacar un punto, que también ha sido objeto de discusión y por lo menos en el grupo en el que yo participo ha supuesto votos divididos en cuanto a la temática. Por mayoría hemos pensado que tratándose del arresto domiciliario, de la prestación de servicios de utilidad pública, es indispensable que el imputado o la defensa técnica, la defensa material, hagan de conocimiento del tribunal su interés en que se aplique esta pena sustitutiva. Nos parece que, tratándose sobre todo del arresto domiciliario, hay una serie de condiciones personales que prima facie no son conocidas para los tribunales. Los tribunales no saben dónde vive una persona imputada, no sabe cuáles son sus condiciones económicas y no podría tampoco saber si esa persona puede o no, o cuenta con recursos o no, para cumplir una determinada pena en un domicilio. De manera que ahí yo creo que es importante subrayar, y es lo que se ha hecho por mayoría, porque hay un voto salvado en ese sentido, es importante que la defensa asuma el papel que le corresponde. Y no es posible, digamos, que tenga una posición endeble o, si se quiere, un poco de desidia en estos temas, como ha pasado, por ejemplo, en casos donde el tribunal condena a una pena de prisión y luego recurren diciendo que es que el tribunal no valoró si reemplazaba esa pena de prisión por arresto domiciliario. Bueno, señora, pero es que ustedes tampoco le dijeron al tribunal que el imputado tenía interés en esa pena, una pena que además, por regulación legal, requiere el consentimiento del imputado, de la persona condenada. Vean ustedes el absurdo, si se quiere. Y en esas condiciones
le demandan al tribunal un pronunciamiento oficioso. Entonces, como les digo, por mayoría hemos entendido que eso no cabe, que tratándose de la prestación de servicios de utilidad pública, es evidente que quien puede plantear las condiciones en cuanto al tema del arrepentimiento, reparación del daño, propuesta de trabajo, es decir, todos los requisitos que contempla la norma de la prestación de servicios de utilidad pública, es la defensa material o técnica. Tratándose del arresto con monitoreo electrónico, otro tanto. Es la defensa material o técnica quien le puede decir al tribunal, mire, este señor puede cumplir la pena en tal domicilio y hacer planteamientos serios en ese sentido. Sobre todo tomando en cuenta que las salidas tienen un carácter excepcional. De manera que también corre por cuenta de la defensa el decirle al tribunal, mire, este señor va a trabajar en este sitio o esta señora va a trabajar en este lugar y requiere un permiso en estas condiciones. O no va a trabajar, pero tiene quien en su casa le puede mantener, porque es evidente que una persona dentro de una casa sin poder producir, pues alguien tiene que suplir sus necesidades básicas. Como les digo, un tema interesante, objeto, digamos, de una discusión que ha supuesto votos divididos en, por ejemplo, la sentencia 2022-17 y 1334 del 21. También, importante señalar que es necesario o es factible que el tribunal valore el tema de la seriedad con que la persona sentenciada va a asumir esta pena. La norma habla incluso de, vean ustedes, en el inciso 4, que de acuerdo a las circunstancias personales del condenado, se desprenda razonablemente que no constituye un peligro y no evadirá el cumplimiento de la pena. El comportamiento procesal de la persona, claro que puede ser considerado a efectos de hacer esa prognosis sobre cómo se comportaría eventualmente. ¿Evadirá o no evadirá el cumplimiento de la pena? Bueno, una persona que no tiene siquiera un domicilio, podemos pensar en que esa persona no evadirá el cumplimiento de la pena. O sea, son cosas que pueden ser muy elementales, pero no por ello han dejado de reclamarse y han tenido que ser resueltas en apelación de sentencia. En cuanto al tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa, pues simplemente señalar que es una pena sustitutiva que plantea un abordaje terapéutico cuya duración no puede exceder el de la pena principal. Y está claro también que plantea reglas a efectos de la necesidad de revocarlo cuando así proceda, de darse un incumplimiento grave e injustificado de la sanción. Tema que por lo menos en la práctica no ha sido tan desafortunado. Ayer escuchaba yo unos datos que se dieron en una conferencia impartida sobre política penal costarricense en control de drogas, proporcional, humana o racional, como pregunta, que se planteó, se hizo en la Asamblea Legislativa, se transmitió por medios digitales, y allí don Gerardo Rubén, que es el magistrado encargado del tema de justicia restaurativa, hizo mención a que en el año 2021 180 personas se habían sometido a estos procesos de restauración y de ellas 166 habían concluido el proceso. Es decir, que es un resultado alentador, si se quiere, en esta materia. Sí también tener presente que aquí estamos hablando de una pena sustitutiva para aquellos casos donde hay un consumo problemático de alcohol y drogas que se puede asociar a la comisión de delitos. No hablamos de supuestos de inimputabilidad que son o es una situación completamente distinta. En cuanto entonces, como una conclusión general en cuanto al tema de penas alternativas. Bueno, la gran objeción al día de hoy tiene que ver con el tema de la eficacia. ¿Qué está pasando en la práctica? Porque evidentemente no ha sido sencillo controlar la efectividad o la ejecución de estas penas. Hay temas que no están solventados legalmente. Incluso se introducen las penas alternativas, sustitutivas, pero no hay una lectura integral del ordenamiento jurídico y quedan por ahí algunos problemas, por ejemplo, en temas de prescripción de pena, que es un tema regulado en el Código Penal
Y penas como la de prestación de servicios de utilidad pública no están previstas cuando hablamos de la prescripción de la pena. Habría que examinarlo y eventualmente reformarlo si es que hay un vacío en ese sentido. Hay estudios, hay uno del año 2019, denominado Vis a Vis, Reincidencia y Sanción Penal, que pese a todas estas cositas que les he mencionado, sí señala, por lo menos en el periodo en que se estudia, que tratándose de penas privativas de libertad hay un porcentaje de reincidencia más elevado que tratándose de penas de otro tipo. Yo creo que esto, al margen de que podamos encontrar muchas explicaciones para esta situación, que las puede haber, ¿verdad? Porque obviamente que dependerá del periodo, de qué normas estaban vigentes y no en aquel momento, yo creo que sí es algo que abona a la existencia de sanciones distintas a la prisión, como un esfuerzo distinto para procurar la nueva o evitar la comisión de nuevos delitos. Ya en cuanto al tema del comiso, me parece oportuno, primero que todo, definirlo. Saben ustedes que el comiso lo que supone es un acto por medio del cual el Estado va a despojar al autor o al partícipe del delito, incluso a un tercero en ciertas circunstancias, de los instrumentos con los que se comete el delito, de los efectos provenientes del delito y de las ganancias. Hablamos de una transferencia coactiva. Y sí, me parece iniciar diciéndoles que aun y cuando esta conferencia se tituló como Penas Alternativas y Comiso, hay que aclarar que el comiso no es una pena, no es ni una pena principal, ni es una pena accesoria, y tampoco es una consecuencia civil del delito, como erradamente se ha entendido a partir de su ubicación en el Código Penal, porque allí está inserta en las consecuencias civiles, pero no es tal. Estamos hablando de una consecuencia sui generis, en otros ordenamientos utilizarían esta expresión, que claramente descartamos como civil porque no se da una relación de igualdad como la que sí caracteriza las relaciones del derecho privado, donde hay autonomía de la voluntad de las partes y que es todo lo contrario a lo que pasa en el caso del comiso, donde hay un poder de imperium de parte del Estado que simple y sencillamente obliga u ordena la transferencia de un bien y sin necesidad de indemnizar a nadie. Es decir, ya solo eso nos permite descartar que estemos ante un tema de carácter civil. Hablamos sí de una medida que supone una restricción de derechos y que en nuestro país, por los matices que tiene, asume un carácter sancionatorio. No es una pena, pero sí tiene matices sancionatorias. De ahí que los principios que inspiran la materia, y sobre todo el de proporcionalidad y razonabilidad, deben ser aplicados. ¿A qué nos referimos con los instrumentos para la ejecución del delito? Bueno, los instrumentos para ejecutar un delito son los instrumentos que nos sirven para hacer algo. Simplemente aquellos que permiten ejecutar la acción delictiva. El cuchillo en el homicidio, para poner un ejemplo concreto, el arma con que se ejecutó una muerte. Es importante destacar que la norma solo prevé el comiso de los instrumentos con que se ha ejecutado el delito. ¿Por qué subrayo esto? Porque estamos hablando de los bienes empleados en actos ejecutivos. De manera que, como mínimo, ya tendríamos un delito tentado o consumado, pero donde se han desarrollado actos ejecutivos. Los bienes que se han empleado en la fase preparatoria no podrían ser susceptibles de comiso porque eso vulneraría el principio de legalidad. Tenemos también el comiso de las cosas o valores provenientes de la realización del delito. ¿Y a qué se refiere el legislador con esto? Muy bien. Hablamos de bienes que han sido producidos, transformados o manipulados desde la propia conducta delictiva. El documento falso, por ejemplo, en una falsedad, es un documento que es producido justamente en la ejecución del hecho
criminal. En otros ordenamientos se habla de efectos, esto en el caso del español, y en el caso del alemán se habla de productos del delito para referirse a esto. Y finalmente tenemos el comiso del provecho del delito, que es la expresión que usa el artículo 110. Vean ustedes, instrumentos, cosas o valores provenientes de la realización, provecho derivado del delito. Muy bien. El provecho no es sino las ganancias, el beneficio económico, patrimonial, que se genera o que se consigue a partir de la comisión del delito. Yo no les voy a hablar de lo que dice la norma porque eso lo tiene. Me parece más interesante hablarles de lo que falta en nuestro ordenamiento jurídico. Existe en los instrumentos supranacionales, por ejemplo, en la Convención de Delincuencia Organizada Transnacional, la de Palermo, o aquella que es contra la corrupción, la de Mérida, se prevé toda una regulación en cuanto a el comiso de determinados bienes y prevé, por ejemplo, el comiso de los bienes en los que se han transformado las ganancias del delito. Nosotros no lo tenemos, tenemos el comiso de las ganancias, pero no aquel, no el de los bienes en los que esas ganancias, insisto, se han convertido, se han transformado. Esas normas supranacionales también prevén el comiso de las ganancias, hablan del producto, incluyendo tanto efectos como ganancias, siguiendo esta terminología, dice que se han mezclado con bienes de origen lícito hasta por su valor estimado. También se prevé a ese nivel el comiso de cualquier ingreso o beneficio derivado del producto. Nada de esto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, no se prevé el comiso subrogatorio, que es el de los bienes que han tomado el lugar del bien original. Ejemplo, el sujeto tiene un dinero que obtuvo en una estafa y usa ese dinero para comprar un vehículo. En estricto sentido, la ganancia del delito era el dinero, no el vehículo. Ni sería, por ejemplo, la finca, si es que yo luego después vendo ese vehículo y con ese dinero compro una finca. Me van siguiendo. Estamos hablando de bienes que son transformados y no está previsto este comiso subrogatorio que sí está contemplado en otras legislaciones. Y aquí es un tema, digamos, al que se le pasa muy por encima y no se usa, digamos, la letra menuda, pese a que, claro que tiene importancia. Tampoco el de los aprovechamientos, que es este que les mencionaba, de las ganancias generadas a partir de las ganancias del delito. Bueno, pensemos en un narcotraficante que usa sus millones para ponerse una tienda y resulta que esa tienda genera ganancias. Bueno, el comiso de los aprovechamientos, que es algo que está regulado en otros ordenamientos jurídicos, permitiría no solamente disponer el comiso de estas ganancias originales, sino también de esas otras ganancias que se generan a partir de las primeras, y no está contemplado. Igualmente, les decía lo importante que sería contemplar el caso donde las ganancias se han mezclado con patrimonios lícitos. Y esto, vean que no les hablo de poca cosa, porque pensemos en una persona que tiene negocios lícitos, pero también ilícitos, y en un momento determinado mezcla ambos patrimonios. Bueno, es que no podría tampoco avalarse que el comiso abarque todo el patrimonio de ese individuo, si es que parte de él tiene un origen lícito. Ya desde la normativa supranacional se hablaba de la necesidad de contemplar un comiso que permita justamente abarcar o comprender esas ganancias del delito que se han mezclado con patrimonios legítimos hasta por su valor estimado, tratando de resguardar justamente ese patrimonio legítimo, porque el Estado no tendría ninguna razón para expropiar, digámoslo así, a una persona de esos activos. Les hablo de una serie de comisos que tienen sentido, que se aplican en otros ordenamientos jurídicos, pero que por supuesto tienen que tener regulaciones a efectos de evitar
que pueda darse un comiso hasta el infinito. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuántas conversiones? ¿Hasta cuántas transformaciones podríamos comprender en esta escena? Bueno, ese es un tema que justamente es necesario regular. Y que, insisto, es parte de los compromisos internacionales que ha suscrito nuestro país, pero que no se han traducido en reformas legislativas. Tampoco se prevé el comiso por valor equivalente, que es aquel donde cabe comisar un bien cuando, por ejemplo, no puede ser incautado el original. ¿Por qué? Bueno, por cualquier razón. Pensemos en alguien que se apropia, se hace de un inmueble, producto de una estafa o un negocio fraudulento, y después le vende el bien a un tercero de buena fe. Bueno, esa sería una circunstancia que en otros ordenamientos llevaría a no disponer el comiso de ese inmueble. Y entonces, ¿cuál es la solución legislativa? Bueno, abrir la posibilidad de que se puedan decomisar otros bienes del autor del hecho por un valor equivalente a aquel que no es susceptible de comiso. Que es una respuesta lógica, incluso para evitar justamente que se tienda a evitar por parte de los responsables este tipo de medidas. No hay disposiciones que hablen de la posibilidad de hacer cálculos en cuanto al valor de los bienes por parte de los jueces, eso no existe. Los jueces y las juezas no hay, lo que tenemos es una norma muy básica que solo nos habla de la posibilidad de disponer del comiso de ganancias, instrumentos y efectos, eso es todo. Pero bueno, que esto es necesario porque en ocasiones se requieren hacer esas estimaciones si es que tuviéramos otras vías. Y ni qué decirles del tema del comiso ampliado, que no deja de ser una figura muy polémica, sí, pero para serles honesta, yo la prefiero en el ámbito de lo penal que lo que ha sucedido en otros ordenamientos, incluso dentro de la misma área, donde entonces, en lugar de abrir la posibilidad del comiso ampliado, que es una figura que permite, tratándose de organizaciones criminales, le permite al Estado apropiarse de las ganancias generadas por la organización, aunque no directamente vinculadas al hecho específico que está siendo juzgado. Vean que les estoy hablando de un tema que tiene mucha polémica desde lo penal, por supuesto que la tiene. Como no hay opciones de este tipo, otros han apostado por el tema de la extinción de dominio, del que estábamos conversando, u otras figuras donde es que ni siquiera nos planteamos la problemática. Simplemente lo que hacemos es ventilar el tema en otras jurisdicciones y hacemos de cuenta que esto no tiene nada que ver con lo penal, ni con lo sancionatorio, ni demás. Respuesta que es todavía más extrema y creo yo que incorrecta. A propósito también de esto que se puede hacer para mejorar el comiso, yo creo que es innegable para cualquiera, o hay que tener presente también cuál es la razón de ser del comiso, que no siempre es la misma. No es lo mismo ordenar el comiso de un instrumento del delito que de unas ganancias del delito, y esto hay que tenerlo muy presente en la regulación. Cuando se ordena el comiso de los instrumentos y los efectos del delito, se hace porque esos bienes son peligrosos. Si no se contempla la peligrosidad del bien, que es lo que pasa en nuestro país, que no se contempla, podemos llegar al absurdo de ordenar el comiso de bienes que son absolutamente intrascendentes, que no tienen ninguna peligrosidad. Por ejemplo, un cuchillo de cocina con el que se cometió una lesión. ¿Qué razón hay para ordenar el comiso del cuchillo de cocina con que se cometió una lesión? ¿Es un bien intrínsecamente peligroso? Pues pareciera que no, ¿verdad? Por más que se haya usado para eso. En el fondo, ahí lo que se trata es de sancionar al dueño del cuchillo y decirle, mire, es que usted permitió que ese cuchillo se usara para cometer un hecho, o usted lo usó del todo. Y ahí es donde vemos cómo el comiso, que no está diseñado para sancionar, termina sancionando. Y esto hay que tenerlo presente. Cuando hablamos, por ejemplo, de bienes que son peligrosos, el tema de la condena no es necesario. ¿Por qué yo requeriría una condena para disponer, por ejemplo, el comiso de medicamentos adulterados, dinero falsificado, armas que son prohibidas? Vean ustedes cómo también depende de lo que se esté comisando. Entonces, esa lectura es necesaria y no está hecha en nuestro ordenamiento jurídico, y se asocia el comiso a la existencia de una condena penal que no siempre, insisto, depende de cómo lo veamos, va a ser indispensable.
Lo mismo podríamos decir en cuanto a las ganancias. ¿Por qué? Porque algunos hablan, digamos, de un derecho de propiedad en ese caso, pero lo cierto es que el delito no es una fuente generadora de derechos. Entonces yo no puedo alegar un derecho de propiedad sobre los millones que me ha dejado el narcotráfico, por ejemplo. No puedo. A diferencia de lo que pasa con la señora que tenía el cuchillo y que tal vez ella o alguien lo usó para cometer un hecho criminal. Es decir, es necesario valorar, separar, al menos desde una perspectiva teórica, las diferentes formas de comiso y abrir la posibilidad a comisos sin sentencia, que es algo que también se maneja en otros ordenamientos jurídicos, siempre dentro de la sede penal, incluso a través de procesos paralelos que se van tramitando junto con el principal y que son un reto para nuestro país porque tenemos poco desarrollo, poco trabajo en ese tipo de temas. Finalmente, la respuesta que hemos tenido nosotros aquí ha sido esta. El incremento de capitales sin causa lícita aparente del artículo 22 de la ley 8.754 contra la delincuencia organizada. He de confesar que yo escribí un artículo sobre estas normas cuestionando mucho la constitucionalidad de ellas, pero luego cuando uno analiza otros proyectos que pueden ser un poco más extremos, como el tema, digamos, de la extinción de dominio y demás, se queda uno, ¿verdad?, cambia un poco la perspectiva, ¿verdad?, en ese sentido. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primero que todo decir que esta es una ley que en el artículo 20 a 22, la Sala Constitucional ya dijo que es constitucional. Entonces, al margen de los cuestionamientos que se puedan formular a esos criterios, que para mí los hay, porque supone una inversión de la carga del 2016. ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, aquí el tema penal no existe, a pesar de que está inserto en una ley de delincuencia organizada. Simple y sencillamente, en este procedimiento que se tramita en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que se da es una inversión de la carga de la prueba. La Contraloría, el Ministerio de Hacienda, ICD o Ministerio Público podría denunciar ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios un incremento de capital sin causa lícita aparente de un funcionario público o de un particular, persona física o jurídica, con una retrospectiva de hasta 10 años. Vean ustedes. Eso es todo. A partir de allí se genera la inversión de la carga de la prueba. La persona física o jurídica tiene que demostrar que hay una causa lícita para esa adquisición y de no ser ese el caso, pues simplemente pierde los activos, tal cual. Vean que ya no les estoy hablando de algo que esté relacionado con delincuencia organizada. Ni siquiera les estoy diciendo que tiene que existir una sospecha de que esos capitales tengan relación con alguna conducta irregular, que podría ser contravencional incluso. No, es que es absolutamente innecesario que eso se dé. Basta con que haya una sospecha en el sentido de que no hay causa lícita para que esta persona se vea en la obligación, si es que es denunciada, de justificar el incremento de su patrimonio y si no lo justifica, pierde el activo. Por eso les decía que en su momento, y yo sigo creyendo que hay un tema aquí importante de constitucionalidad que habría que plantearse, aun y cuando el criterio de la Sala Constitucional es otro. Pero insisto, ante la posibilidad de que la jurisdicción contencioso administrativa que ya existe asuma este tipo de procesos y por otro lado pensar en la creación de una jurisdicción adicional, con lo que eso le supone al Estado costarricense, solo para que allí se discuta y no de la mejor manera porque las diferentes versiones de la ley no eran la mejor. Este mismo tema, me quedo con esto que es lo menos malo. Y sí, también que fue una de las observaciones que en algún momento hice ver cuando impulsaban el tema de la extinción de dominio era por qué insistían en eso si tenían una herramienta tan poderosa como esta. Y resulta que esto también tenía que ver con una decisión de política criminal del Ministerio Público, que en aquel momento entendía que esto lo iba a reservar solo para asuntos importantes, por decirlo así. Creo que esto
ha cambiado y que ahora el Ministerio Público ha abierto un mayor número de procesos invocando este tipo de asuntos, algunos que incluso han salido en la prensa, ¿verdad? Evidenciando, digamos, las cantidades de dinero, pues que ya el Estado empieza se hace con cantidades importantes de dinero, justamente aplicando este tipo de normas, que yo sigo creyendo que sería mejor reformar el comiso y generar respuestas desde el ámbito de lo penal que ofrece más garantías a las personas que están involucradas y que ven de alguna manera expuestos sus activos, sea que tengan derecho o no, a una incautación por parte del Estado. Eso sería. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la doctora Patricia Vargas por sus palabras. A continuación tendremos la sección de preguntas a cargo del doctor Gustavo Chang Mora. Bueno, vamos a plantearle a doña Patricia las preguntas que formula el público presente y también quienes nos están acompañando por los mecanismos virtuales. A ver, dice Murotic, que es Roy Murillo, en Facebook. Juez de ejecución de la pena, que a quién compete la ejecución de la pena de multa. ¿Propio tribunal o el juzgado de ejecución? Pregunta don Roy Murillo, juez de ejecución de la pena. Yo creo que a propósito de los vacíos normativos que les mencionaba, yo creo que ese es uno justamente de los vacíos que allí se puede plantear o que existe. Uno podría entender que es el juzgado de ejecución de la pena porque tiene que ver con la firmeza o es a partir de la firmeza de la sentencia que existe o que se genera la obligación de la persona de hacer el depósito por una cuestión de orden práctico. Lo han asumido, hasta donde tengo conocimiento, los propios tribunales, que son los que han exigido que se les dé cuenta de los pagos, digamos, o de las cancelaciones que se han hecho, pero no veo tampoco, digamos, ningún inconveniente y en buena técnica deberían ser los juzgados de ejecución de la pena. Vamos a ver, hablando siempre desde el vacío legal. Hay dos preguntas idénticas, una planteada por internet, por Facebook, y la otra planteada por alguien que está aquí en este auditorio. Dice profesora Patricia Vargas, para usted, ¿cuál es el plazo de prescripción de la pena alternativa? Es que es justo. Vamos a ver, ese es el problema que les mencionaba. De hecho, hace poco tuve que revisarlo, no recuerdo en qué contexto, y la pena, las reglas de prescripción de la pena son las que define el Código Penal. Y el Código Penal nos prevé los plazos de prescripción de la pena de prisión, prevé, si memoria no me falla, en el 81 creo que es, ahí están mis alumnos, sino para que se fijen, es lo que hacemos en clase. Me parece que está prevista la de pena de multa, no quiero asegurarlo porque no ando el código, pero sí tengo claro que hay otras penas cuya prescripción no está regulada en la parte general del código. Entonces, ¿a partir de cuándo entendemos que prescribe una pena de prestación de servicios de utilidad pública? O sea, es una respuesta que yo no podría contestar sin vulnerar el principio de legalidad. Hay un inciso, sí, que habla de la interdicción de derechos, y salvo que entendiésemos de alguna manera que la prestación de servicios de utilidad pública supone una interdicción de derechos, que me lo cuestioné, pero ciertamente no le veo como mucho sentido, estaría regulado, pero no lo está. O sea, se crean las penas alternativas, pero la norma correspondiente no está. Y sí me parece importante indicar que la ley que nos habla de los antecedentes penales, la ley que ahora pone plazos más breves a efectos de que los antecedentes se borren, no es de utilidad para hacer estos cálculos, porque en ella lo que se habla es de plazos a partir de que se cumple la pena.
Me explico, nada tiene que ver con la prescripción de la pena, no, nos habla de una hipótesis diferente, es cuando borramos el antecedente una vez que se ha cumplido la pena, es otro supuesto. Entonces la respuesta es, no lo sé. No lo sé sin inventar. Y finalmente, es una especie de comentario, ¿verdad? Más que una pregunta. Dice, las penas alternativas son realmente importantes. Sin embargo, los tribunales no están analizando situaciones personales para imponer la pena alternativa, imponiéndose penas de esta naturaleza a personas que no tienen condiciones para cumplir. Un ejemplo claro, dicen, es la pena de monitoreo electrónico. Yo creo que ahí, y por eso intenté, digamos, subrayar mucho, y les hablaba a ustedes del voto de mayoría y del voto salvado, porque a mí me parece muy importante que quienes intervienen en el proceso, sobre todo quienes ejercen la defensa, son los llamados a tener un papel más activo en este tema. Es decir, es cierto que la definición de la pena es del tribunal y el tribunal señalará si cabe o no el reemplazo, pero el tribunal necesita los insumos para poder resolver y en ese sentido necesitamos partes que asuman su responsabilidad en el proceso y esto pasa justamente por facilitar esos instrumentos. Me parece falta de seriedad que una persona llegue, por ejemplo, a un debate y sin más diga, y pido la pena de arresto domiciliario, porque se me ocurrió, sin facilitarle, digamos, ningún insumo al tribunal, como también está mal que el tribunal le otorgue en esas condiciones. Es que no es posible. Entonces yo creo que ahí hay que asumir los roles procesales que nos corresponden y ser un poco más proactivos en ese espacio. Que existe la ventaja de que luego, en etapa de ejecución de sentencia, una pena como la del arresto domiciliario se puede volver a solicitar, sí. Pero si hay una persona que tiene las condiciones, vean ustedes que eso supondría que esta persona va a tener que entrar a prisión y va a tener que estar ahí un tiempo, cuando con un poco más de diligencia eso se pudo haber resuelto desde etapa de juicio. Entonces, bueno, muchas gracias a la doctora Patricia Vargas por su tiempo, por su conocimiento. La gratitud de parte del instituto y de parte mía personalmente. Gracias a quienes nos acompañaron presencialmente el día de hoy, a quienes nos acompañaron también por redes y por mecanismos virtuales. Muchas gracias, esto quiero decirlo porque se me ha pasado en ocasiones anteriores, a doña Katia Villalobos, administradora del instituto, a Diana, a Jimena y a David, que son las personas encargadas de que estas transmisiones se hagan pues cada miércoles que nos encontramos por acá. Gracias Patricia, gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias por la atención.